En Santiago 1, 23, 24, vamos. Santiago capítulo 1, versículo 23, 24. Yo les voy a hablar lo que Dios me hablaba, que les dijera. Santiago 1, 23, 24. ¿Llegaron? Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Si yo le digo aquí a alguien, llama a mi hijo Andrés, le digo yo, Andrés, dibújese usted. ¿Será que se va a dibujar perfectamente? ¿Cierto que no? Pero yo le digo a la hermana Francia, dibújeme a Andrés. Y si ella es una buena dibujante, lo va a dibujar perfecto. Con todos los errores que él puede tener en su rostro. Así es. Que no ayude tanto, mamá, ¿no? No somos perfectos, o somos perfectos, no somos perfectos. Sí. ¿Por qué hablo de los errores que tenemos nosotros? ¿Por qué? Porque es en eso es que estamos nosotros. Nosotros siempre miramos el puntico negro de nosotros, pero no vemos todo lo blanco que hay alrededor. Entonces, cuando nos vemos en la palabra del Señor, nos miramos como hombres naturales y Dios nos habla a través de la Biblia, porque toda la palabra Dios nos habla, ¿cierto? Toda la palabra. Usted lee cualquier parte de la Biblia, usted lee la Crónica, las Lamentaciones, Eclesiastés, todo el libro, todos los libros de la Biblia nos edifican, nos amonestan y nos levantan. No hay ningún pedazo de la Biblia. Yo le decía a mi esposa, a mí me da pereza leer las Crónicas, porque eso es más largo que. Pero uno dice, Señor, tremendo, todo lo que tú hiciste tantos años para llegar a Cristo. Por Dios, las genealogías hasta llegar. Entonces, todo nos edifica. Pero cuando nos vemos así, pasa lo que dice Santiago. Nos vemos con la palabra confrontada, lo leemos en este momento, pero queda solamente allí como una lectura. A eso es que Dios me llevaba esta mañana, en esta semana, a hablar de este tema. Él me decía, yo quiero que ustedes, o sea, todos nosotros, Iglesia Resplandor y los que puedan oír, se miren en el espejo de mi palabra. Pero no como siempre se ha hecho, olvidando lo que yo les he dicho, sino que recordando lo que leemos. Porque muchas veces esperan que un profeta diga, hermana Francia, su única, yo se hice, y resulta que cuando yo leo la palabra, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Que puede usar un hombre, lo puede hacer. Dios puede usar una boca para decirte algo puntual. Pero nosotros no podemos esperar solamente que el hombre hable. Cuando tenemos nuestros oídos espirituales abiertos, usted lee la palabra y usted siente que la palabra, y si la confronta, usted como que, uy, Señor, Padre, uy, yo no quiero hacer lo que hizo esta persona, uy, yo no quiero actuar como hizo ese. Yo mucho tiempo escuché, yo quiero ser como el pueblo de Israel, con eso me fui creciendo en el Evangelio. Pero hasta que un día entendí quién fue el pueblo de Israel, yo le dije, Señor, yo no quiero ser el pueblo de Israel. No, yo quiero ser un pueblo escogido por ti, pero diferente a Israel. Porque Israel fue un pueblo necio, desobediente. Un pueblo que no buscaba a Dios, lo buscaba por su conveniencia. Yo no quiero ser así. Yo quiero buscar a Dios porque lo necesito. Porque sin Él yo muero, sin Él yo perezco. Independiente que tenga dinero, no tenga dinero, si tengo salud, no tengo salud, no importa. Porque este cuerpo se queda y nuestra alma y nuestro espíritu estará ya con Él. Yo cambié mi oración en cuanto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque me viene el espejo de la palabra.
Cuando yo leía eso, yo decía, Señor, y muchas veces nosotros somos así. Dios nos está dando sus bondades, sus milagros, sus sanidades, todo. Y nosotros volteamos y olvidamos. Y nos pasa cualquier cosa y lo más fácil es, dejamos a Dios. Ya no queremos buscar más a Dios. Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, versículo 12. Dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién puede decir sus propios errores? Yo puedo llamar a alguien en este momento y digo, bueno, venga Julanito de tal y dígame todos sus errores. Y puedo llamar a la persona que vive con ella. Un ejemplo, Andrés y Carolina. Andrés, venga acá, párese y diga todos sus errores. Y Andrés puede decir varios, pero yo sé que ella va a decir, uy, pero se le olvidó este, y se le olvidó el otro, y se le olvidó yo no sé qué, y se le olvidó yo no sé cuánto. ¿Cierto? Porque no podemos reconocer nuestros errores. Y así estamos delante de Dios. Muchas veces vamos a su presencia y vamos solamente como algo mecánico, porque hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pero no nos sentamos un momento a decirle, Señor, ayúdame con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Y muéstrame los que aún no reconozco. Muéstrame, Señor, aún los que son ocultos en mí, que no los quiero reconocer. Porque claro que Dios siempre nos estará hablando y Dios siempre estará allí hablando a nuestro ser. Siempre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Él me habla de 4 puntos. Esos versículos me los dio el Señor. Yo no me fui a la Biblia y decía, ay, tengo que buscar sobre Biblia de estudio, sobre este punto, vamos a ver qué versículos hablan sobre el punto, y el que más caiga, ay, ese es. No, delante de Dios se los digo. El Señor me dio estos puntos. Y cuando me lo da, yo decía, Señor, tremendo. Porque tú has venido como con una secuencia. Y los invito el martes para que vengamos en la oración. Porque Dios quiere continuar con esa secuencia. 1:30. Ve, 1 hora de oración. No se quede en casa, venga el martes. El primer punto, autoestima. Mucha gente, por tener una autoestima bajita, no cree en lo que Dios puede hacer con esa persona, ni cree en lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque si desde pequeño a un niño se le dice, usted no sirve para nada, usted no va a cambiar, usted yo no sé qué, el niño va creciendo y va a llegar a una persona adulta y va a creer eso. No es que yo no sirvo para nada, no es que yo no soy capaz de hacer esto, no es que yo no. Y cuando llegamos a Cristo igual, el Señor le dice, háblale a esa persona. Y como no la tiene clara, dice, no, Señor, de pronto si le digo, esa persona se enoja. Y si le digo, no, ¿qué tal que no sea yo, que sean mis propios pensamientos, mis propios? La autoestima te frena. No tienes amor propio por ti mismo. Cuando le dicen a la gente, los esposos, cuando le dicen a las esposas, ay, ¿cómo estás de gorda? Y se quedan así, ay, sí estoy gorda. ¿Qué debo hacer yo para amarme yo? ¿Qué debo hacer? Pues hagamos dieta, hagamos ejercicio. ¿Sí o no? Soy el templo del Espíritu Santo. Si yo sé que me engordo de más, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Se va a enfermar. Y si usted se enferma, ya no va a querer leer la Biblia, ya no va a querer ir a la iglesia, ya no va a querer orar, lo invitan a evangelizar, me duelen los pies tanto que no puedo caminar.
Y decimos que somos templo del Espíritu Santo, pero no entendemos esa frase. Hay que cuidar todo nuestro templo. De si nosotros mismos nos amamos, hermanos. Yo recuerdo que cuando yo tenía una autoestima bajita, yo decía, Señor, ¿tú por qué no me hiciste blanquita y con ojos zarcos? Porque yo no tenía identidad de madre, ni esposa, ni hija, de nada. Porque yo crecí sin papá. Cuando Dios ministró mi vida, me hizo entender que me hizo perfecta, así como soy, con defectos, pero perfecta. Y yo aprendí a amarme y aprendí a creer de lo que yo soy capaz de hacer. Ahora yo estoy en un proceso de tocar la trompeta y muchos me dicen, escogió el instrumento más difícil. ¿Usted sí lo va a poder hacer después de vieja por lo que le dio? Y yo me hablo aquí misma y el Señor me dice, me regalaron la trompeta y mi sobrino me la dejó. Todo se me ha salido. Tengo el profesor que me cobra barato. Y yo dije, yo sí puedo. Yo sí puedo. ¿Y sabe por qué? Porque yo cada vez que cojo ese instrumento, yo digo, Espíritu Santo, enséñame tú. Porque quiero tocar para ti. Si yo me quedo con lo que me han dicho, ahí me quedo. Pero yo cojo la trompeta. Y hago una octava de sol, y hago una octava de do. Mi esposo la coge y no le sopla. Esos días fue mi hijo, tampoco le sopló. Yo ya hago la octava. Y yo le decía a mi profe, yo estoy feliz. Porque muchos me dijeron, no vas a poder. Pero Dios hablaba a mi corazón y me decía, sí, tú puedes, tú puedes. Porque mi autoestima está alta. No autoestima de orgullo. No, ojo con eso. Autoestima de creer lo que Dios puede hacer en nosotros. Y eso le pasó a un hombre muy famoso que Dios lo usó. ¿A quién le pasó? ¿A quién? Éxodo 4, capítulo 4, versículo 1. A Moisés. Dios vio las cualidades y las capacidades que él tenía y lo quería hacer ¿qué? Un libertador de su pueblo. Y él que le dijo al Señor, no, Señor, mira yo cómo soy tartamudo, mira cómo yo soy. ¿Por qué no mandas a mi hermano? ¿Por qué no colocas a un joven a tocar la trompeta? Yo ya tengo 53 años. Pero yo veía en YouTube, veía en la televisión mujeres ya de edad tocando batería. Yo decía, wow, Señor, señoras de 60 años. Mujeres de 40 y pico tocando el saxofón, violín. Yo decía, Señor, yo puedo. Y Moisés nunca creyó lo que Dios le mandó a hacer. Amén. Éxodo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se le ha parecido Jehová. La primera excusa que él tuvo. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú habitas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire, tenía una autoestima. Soy torpe, soy tardo. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿A quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ven que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó con Moisés. Mira, oyendo la misma voz de Dios y aún dudaba de lo que Dios le estaba diciendo. La autoestima de nosotros, hermanos, nos frena. Porque nos hace débil. Y cuando estamos en el Señor, dice la palabra de Dios, que el débil diga, fuerte soy. Porque sabemos que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Lo segundo, mentira. La mentira
Hechos capítulo 5, versículo 1. La mentira. De eso predicaba mi esposo en estos días. Yo me asombré cuando lo escuché yo. Recuerda que estamos hablando de mirándonos al espejo, ¿no? Hechos 5, del 1 al 12. ¿De quién vamos a hablar? Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo sustrajo parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lazo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en intentar el espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La mentira. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo a mentir en algo. Y sabiendo que era mentira, se sostuvieron en la mentira delante de la presencia de Dios. Y Dios le dio la oportunidad a la esposa, a Zafira, porque primero llama ¿a quién? A la cabeza. Si la esposa hubiera sido sabia, como dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa, ¿qué le hubiera hecho la esposa al esposo? No, amor, conmigo no cuentes, decisión tuya. Pero cuando me llaman a mí, yo digo la verdad. Pero ella se sembró en su mentira. No reconocieron lo que estaban haciendo. Eso es como un caso que cuando estábamos pequeños con mis primas, ellos se acostumbraban a ir a los almacenes y se comían las uvas, así. Y un día mi prima cogió un borrador y un sacapunta y ¡pum! Y cuando iban saliendo la 14 del centro, cuando estaba la 14, el guarda le dijo: venga, niñas. Y mi prima iba con la hermana. Y le dice la hermana: ¿qué pasó? Le dice: no, es que la niña acaba de coger algo. Entonces le dice ella a mi prima: ¿usted cogió algo? Ella le dijo: no, el que nada debe, nada teme. Y con el sacapunta y el borrador aquí, cuando le esculcan, estaban pequeñas. Entonces, mire, el mismo caso. Ananías y Zafira, sabiendo que estaban haciendo algo malo, que estaban mintiendo. Y hay gente que jura por Dios, lo juro porque se muera yo no sé quién, y están en la mentira. ¿Por qué? Porque no se han visto en el espejo de la palabra. Cuando usted y yo nos miramos en el espejo de la palabra, el Espíritu nos reargulle y dice: hay gente que dice: no, son mentiras piadosas. Mentiras piadosas no hay. Si a usted lo confrontan con algo, usted tiene que decir sí o no. Pero a menos, a medias. Ananías y Zafira fueron confrontados por el Espíritu de Dios y ellos se sembraron en su mentira.
Aquí no estamos hablando del diezmo ni la ofrenda, nada de eso. Estamos hablando de la actitud que tuvieron ellos. Como hay un programa que dice que no le pase a usted. Tercero, carácter. Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27. ¿Para qué se me perdió Efesios? Que Dios nos ayude a permanecer en Él. Porque, ya, Efesios 4, 26, 27. Porque en este tiempo, hermano, Dios está a punto de venir por su iglesia. 4, 26, 27. ¿Ya? ¿Llegaron? Airaos, ¿pero qué? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El carácter. ¿Cuántos matrimonios se han derrumbado por el mal carácter? O de la esposa o del esposo. Y el hombre espera que ella cambie o la mujer espera que él cambie. Y peor siendo cristianos. Uno de los dos tiene que reconocer qué es lo que está pasando. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a la presencia de Dios. Por no tener el fruto del Espíritu Santo en la vida de nosotros, podemos tomar decisiones equivocadas. Moisés se dejó presionar tanto del pueblo que Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo? Le pegó. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Y muchas veces con ese carácter fuerte que tenemos nosotros, que no le hemos puesto delante de Dios, hacemos cosas que después nos arrepentimos. O decimos cosas que después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Entonces ya, nos bajamos de la cruz un momentico, nos quedamos colgados de una sola mano y un solo pie. Y entonces nos igualamos o respondemos o hacemos lo que sea y después volvemos y nos colgamos. ¿Y eso sucede por qué? Porque no nos vemos en el espejo de la palabra y no nos recordamos lo que Dios dice. No airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Nos podemos disgustar? Sí, claro que sí. ¿Pero cómo? Con dominio propio. Porque cuando usted tiene dominio propio, usted está controladito por el Espíritu. ¿Cuántas peleas hay afuera? De taxistas, de conductores, hombres que le pegan a las mujeres. ¿Por qué? Porque el uno le contesta y el otro le responde. El uno le pregunta así, el otro le responde. Y cuando menos piensa se bajan de los carros y allá se dan duro. ¿Y cuántos muertos han habido así? ¿O cuántas mujeres no han sido heridas por una palabra que el hombre le ha dicho en momento de enojo? ¿O cuántos hombres no han sido heridos por una palabra que la mujer le ha dicho en momento de enojo? El carácter destruye cantidad de cosas, hermano. Primero, nuestra comunión con Dios. Porque después de que usted se enoja y sabe que la hizo mal, que la embarró, ¿usted qué tiene que hacer? Señor, perdóname, Señor, ¿por qué otra vez lo mismo? Señor, ¿cuántas veces? ¿No nos ha pasado? Y como el Señor es tan bello, te dice, hijo, tranquilo, pero trabaja en eso. ¿Y sabe Dios cómo pule el carácter de nosotros? Pone la piedrita en los zapatos de nosotros. Puede ser tu esposa, tu hijo, tu esposo, tu familiar, tu amigo. Y como ya sabe cuál es nuestra debilidad, y como tú le has dicho, Señor, transfórmame, moldéame a tu imagen y semejanza.
Y el Señor sabe que el carácter está allí todavía, que la mentira está allí todavía, que la autoestima está allí todavía. Entonces el Señor te empieza a desbaratar y a volver a armar. Y en esta desbaratada y armada, ahí es donde nos duele. Y te confrontan con la misma situación y tú dices, otra vez, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vamos a actuar? Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, miren, no te apresures, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Pero es hablando de enojarse, no, es que no me gustó tal cosa, es de airaos. Que no dejes que el sol se ponga sobre tus ojos. O cuántas veces nosotros como madre le pasamos a nuestros hijos una y otra, y cuando ya nos llenaba la taza, entonces las cobrábamos todas. ¿No les pasó? A mis hijos no, porque yo les cobraba una por una. Pero vi muchos casos de que los papás les aguantaban, y cuando menos pensaban les daban unas pelas a los hijos. Hasta un día una mujer le pegó con una olla pitadora a su hijo. ¿En serio? ¿En serio? Yo vi eso. Le pegó aquí, casi lo mata. Y ella llorando, corriendo con él. Otra le quemó las manos, que porque le sacaba la plata. Le aguantó tanto y ya que ya le rebosó. Y le puso las manos en la candela. Y después arrepintiéndose. ¿Sí ven? ¿Por qué? Por no tener dominio con el carácter. Y más nosotros siendo hijos de Dios, debemos pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos ayude. Amén. La pereza. ¿Cuántos han sufrido de pereza? Eso me lo habla el Señor. Todos los versículos que le estoy diciendo, el Señor me los daba y yo, Señor, pero si tú quieres que hable eso. La pereza. Él me decía, mira la hormiga cómo trabaja. Y yo, ay, eso está en un Proverbios. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 7. Perezoso. Mira la hormiga perezosa. Capítulo 6, versículo 6. Mira la hormiga perezosa. Mira la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar otro poco y con otro poco descansar. Mano sobre mano, así te llegará la miseria como un ¿qué? Vagabundo. La pobreza como un hombre armado. Por pereza, ¿cuántas oportunidades se nos han perdido? Me da pereza estudiar. Quiero que Dios mejore mi economía, pero me da pereza prepararme. Es que leernos, volver a estudiar, qué pereza. Quiero que Dios haga algo. Ay, tengo que ir al culto, pues es que llegué tan cansado, a acostarme un poquito, dormir un poquito. Y poner el celular y la alarma, el celular se le descargó. Y no llegamos a nuestro compromiso. Por pereza, hermano, perdemos muchas, pero muchas oportunidades y más con Dios. Porque Dios te dice, ora. Señora, ora más ratico. Ora. Más ratico. Ora. Por pereza no venimos a los servicios. Ay, estoy tan cansada. Ahí me duelen los pies de ayer.
Yo decía a mi esposo, uy, me duelen tanto los pies. Entonces, anoche le dije, échame pili en los pies, porque no los caminaba así. De todo lo que caminé en esa finca, llegué rendida. Y por pereza, hermano, no buscamos la presencia de Dios. Mire lo que Dios decía, mira la hormiga. ¿Y sabe yo qué veía en el ejemplo de la hormiga? La unidad. Usted pone un granito de arroz allí y la hormiga, viene una hormiga. Y cuando menos piensa hay como 50. Y esa baile, como no sé, según cuando yo fui al zoológico hace mucho tiempo, yo veía un documental de eso. Ellos dicen que ellos regan como un líquido, y entonces las otras por ahí se empiezan a conectar. Yo decía, tenaz, Señor. O sea, si yo me reúno con gente perezosa, ¿cómo va a estar mi vida? Si yo me reúno con gente del mundo y mis círculos son gente del mundo, usted sutilmente, el enemigo poco a poco lo va apartando. Y cuando menos piensa, usted ya está en el mundo. Que Dios nos guarde, hermanos. En conclusión, Lucas 23, 39, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23. 39. ¿Llegaron? Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Me imagino que le digo, si tú eres el Cristo, sálvate y a nosotros mismos. Sálvate a ti y a nosotros mismos. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Dios me mostró este versículo, que fue la conclusión, yo sabía lo que Dios me estaba hablando, que no es perder la salvación, porque ahí habla literalmente de la salvación que obtuvo el ladrón que reconoció su pecado. Lo que el Señor me decía era que si nosotros reconocemos me dio 4 puntos nomás y habrá muchos, cada uno se conoce. Si nosotros reconocemos nuestras debilidades, nuestras falencias y no queremos taparlas, porque muchos están haciendo eso, la tapamos. Un día yo confronté a alguien por una mentira que duró muchos años y esa persona me dijo, no, es que eso no fue mentira, eso fue prudencia. Mentira es mentira, no le ponga adornos, mentira. Pero no reconoció que fue mentira. Entonces el Señor me decía, este hombre reconoció su condición, que merecía lo que estaba pasando. Y muchas veces nosotros por no reconocer nuestra condición, nos vienen cosas que no nos gustan y nos quejamos delante de Dios. Pero no reconocemos que es por nosotros mismos, porque no nos hemos mirado en el espejo de su palabra. O si nos miramos, damos la vuelta y se nos olvida. Y volvemos y caemos ¿en qué? En lo mismo. El pueblo de Israel giró 40 años en lo mismo. ¿Y Dios qué dijo? Mandé hambre, mandé necesidad y todo eso lo mandé ¿por qué? Para probar qué había en su corazón. En esta mañana Dios nos insta, iglesia amada del Señor, a que nos revisemos.
No revise a su hermano. No diga, si hubiera venido Julanito, no, somos nosotros que estamos aquí. Cada uno se conoce. Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Si mi pueblo se arrepintiera de sus malos caminos, entonces ¿qué hará Él? Él vendrá y sanará la tierra. Cuando reconocemos lo que tenemos nosotros, el Señor obra más rápido en nosotros. Y muchas veces nosotros nos quedamos con el punto negro. Y Dios no nos mira de esa forma. Todos tenemos puntos negros, ¿o no? O levante la mano que no tenga punto negro. ¿Usted se imagina si el Señor nos viera a nosotros con el punto negro? Yo creo que ninguno estaríamos aquí en esta mañana. Pero Dios siempre ve todo lo blanco de nosotros, lo que Él puede hacer con nosotros. Y Él está para restaurarnos, para ayudarnos, para levantarnos. El motivo de esta prédica, hermanos, es confrontarnos nosotros mismos. Porque Dios nos ha hablado de 1000 maneras y seguimos cayendo en lo mismo. Que si usted está con la autoestima baja, ore a Dios para que le levante. Para que no crea lo que la gente le ha dicho, que usted no va a ser capaz, que usted va a quedarse sola. Hay una niña de 13 añitos, ella tiene orejas grandes y ella se siente tan mal y la niña no es fea. Y ella la van a mandar con un psicólogo, imagínense, porque la niña no quiere vivir, porque se siente fea, porque los amigos se le burlan, porque la gente se burla de ella. Mire todo lo que podemos dañar. Que Dios nos ayude, iglesia. Colócate en pie.